esto, digamos que Magali y yo tenemos relación, su universidad y la nuestra tenemos relación porque estamos dentro de un proyecto de innovación y un grupo de innovación que yo coordino. Y debo decir que estamos en nuestro 50 aniversario como universidad. El objetivo de la actividad es fomentar esta imaginación y curiosidad que tienen nuestros alumnos, en especial en el nivel primaria, por ver situaciones didácticas relativas, es decir, donde ellos puedan estar haciendo actividades. Vamos a ver a qué se nos referimos con el estudio de la variación de manera lúdica, cómo esos conceptos geométricos, el trazado de figuras, aquellos contenidos que tienen que ver con el plan de estudios del nivel primaria, podemos estarlos aplicando en una actividad de esta naturaleza. Para nosotros es muy importante que ubiquemos que lo que vamos a ver el día de hoy está enmarcado en el plan de en los planes y programas de estudio, que sabemos que se están en este momento modificando, actualizando, con otras perspectivas. Sin embargo, los contenidos que están establecidos como número, álgebra, variación, espacio, medida, análisis de datos, todo esto sigue y se mantiene, solo que ahora lo tenemos que ver desde otra visión. ¿Desde qué otra visión? Como este constructo social en fenómenos naturales, es decir, que vamos a poder ver las matemáticas en un contexto que está dentro de otro contexto más de un fenómeno. Y eso es muy interesante para los niños. Además de desarrollar esas habilidades para colaborar, para resolver problemas, que es la esencia de las matemáticas, sus conjeturas, ponerlas a disposición de los demás y poder verificar. Ese formulario hay que imprimirlo, llenarlo a bolígrafo y hacer un fichero PDF, una foto, y mandármelo. Vamos a empezar con un problema muy simple. A alguien esta imagen puede tener sospechas de lo que es. No vamos a admitir, pero en definitiva es la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol es el amarillo, gira, digamos, el Sol está en un foco de la curva elíptica que se hace, y nosotros lo que nos interesa es saber a qué distancia está el Sol, sabiendo el recorrido que ha hecho la Tierra desde un determinado punto. Con estas experiencias de la hormiga vamos desde primaria hasta universidad, cursos elevados. O sea que ahora son ustedes profesores de primaria o maestros o de secundaria y nos vamos a esto. Vamos a trabajar con unas hormigas idealizadas, porque las hormigas ya saben que no hay una hormiga, hay millones de hormigas y funcionan de forma colectiva. Vamos a dibujar un cuadrado, marcar un vértice, situar una supuesta hormiga, robot, que va a recorrer solo la línea del cuadrado. Ya saben que la hormiga no hace eso. La hormiga va cambiando de camino para encontrar, para buscar el alimento o camino más. Y lo que vamos a medir es la distancia del punto a la hormiga. ¿A qué distancia? Entonces esta es una situación como esto. Se mueve y entonces pues aquí tenemos la hormiga que se mueve por un cuadrado. Dice, pero si las hormigas no se mueven así. Sea una hormiga matemática, que decimos los matemáticos, sea una hormiga que hace esto. Entonces ya se supone que existe. Y esta experiencia además la vamos a encuadrar en cualquier sitio. Sorprendentemente. Vamos a hacer simulación. Lo que acabo de hacer es una simulación. Lo que acabo de mostrarles con GeoGebra es una simulación del recorrido de la hormiga y se puede hacer determinado estudio. ¿Qué utilizamos? Pues una computadora, una tablet, un programa GeoGebra que todos seguramente lo pueden descargar. Incluso dice, no, es que yo no puedo. Mire, usted tiene seguro un smartphone y ahí también tiene GeoGebra. Con lo cual va a poder simular con sus estudiantes si quiere. Si no quiere, es otro problema. Y esta es, pues, digamos, el Stack GeoGebra que ya les he enseñado, el que nos va a permitir trabajar sentado en el ordenador. Pero es que lo más gracioso es que esto lo vamos a poder simular en una cancha de básquet, de baloncesto, donde podremos trabajar, pero necesitaremos unas herramientas. Por ejemplo, pues papel cuadriculado, bueno, piquetas en una cancha no sé si permiten, pero bueno, alguna piedra para poder sujetar cosas, cinta métrica, porque si vamos a medir, francamente, no sé medir si no es con una cinta métrica, algún listón por aquello de hacer las líneas rectas, porque si no,
Y bueno, pues papel, bolígrafo, cuerda, todas esas cosas. Y esto, lo que pretendemos, que no todos, pero algunos, experimenten con sus estudiantes en esa cancha. Es decir, sáquenlos del aula, se lo agradecerán mucho. Luego a lo mejor les entienden mejor. Fíjense que esto ya hicimos una aproximación. Tenemos 2 fotos de un centro de telesecundaria que bueno, lo hizo. Luego Magali hablará de ello. Pero también lo podemos hacer en el aula, ¿por qué no? Papel cuadriculado y en blanco, que por cierto deberían venir con papel cuadriculado, papel en blanco, no un folio, sino varios. Una regla, escuadras, compás, hilo, post-it, lápiz, todas esas cosas. Porque también lo podemos hacer. Lo que pretendemos es que unos lo hagan fuera, otros lo sacan dentro y otros lo hagan con el computador. Y luego en otra sesión pues se cambian y ver qué es lo que aprenden sus estudiantes. Lo que ustedes hagan no tiene importancia, lo que aprendan sus estudiantes sí tiene. No solo vamos a experimentar en una pizarra, sino que también vamos a experimentar con estos cuadrados que hemos hecho. Lo que les vamos a platicar es cómo se desarrolla esta actividad. Ya hablamos de que se puede hacer en el aula, como lo vieron ahorita con las hojas, o también en el pizarrón, en el patio o con la computadora, que es lo que al inicio les presentó. Ahora, siempre la pregunta es a qué distancia está la hormiga del punto azul, donde fijamos el inicio, si se recorre un lado, y luego 2 lados, y luego 3 lados. Aquí lo importante es ir delimitando, porque si bien es cierto que hay otras variables como la velocidad o el tiempo, sobre todo si lo estamos haciendo en un patio, es importante ir simplificando. Entonces, en este caso, solo nos importa la distancia que recorre, es decir, solo el recorrido que hace. Dejamos a un lado estas otras variables de velocidad y tiempo. El problema es a qué distancia está la hormiga del lado del punto azul si solo recorre un lado. Entonces, imagínense, recorro un lado. Entonces, da lo mismo que recorra en una orientación o en la otra del cuadrado. Esta es una función, la función distancia, que depende de lo que haya recorrido la hormiga. Si nos ponemos a pensar, esa distancia está entre 0 y 1, porque la hormiga solo recorre un lado. Entonces, esta función, definida mediante una expresión sencillita, pues solo está definida en un dominio 0,1. También puede recorrer el cuadrado iniciando en un punto diferente del azul. Si ustedes pueden ver en las imágenes, también podemos preguntar si está en otro punto inicial. ¿Qué es lo que sucederá entonces con la expresión a la que lleguemos? Efectivamente, no esperamos que lleguen a esas expresiones que tenemos ya en la pizarra, ¿no? Pero sí a que puedan explicar los niños qué es lo que está sucediendo con el recorrido. Normalmente ellos pueden expresar con lenguaje natural lo que está sucediendo, aunque no lleguen a simbolizar. Entonces, este paso es muy importante que lo puedan realizar. Les voy a platicar cómo solo una parte de estas preguntas las hicimos con un grupo de la escuela telesecundaria 598 Emperador Cuauhtémoc. Al maestro está presente aquí en la sesión, le agradezco mucho su disposición. Y él es un profesor normalista que da todas las materias en telesecundaria, incluido matemáticas, y experimentamos con 8 estudiantes, 7 jovencitos, 1 jovencita. Las preguntas específicas que se hicieron en este caso fueron, en la primera, ¿a qué distancia está la hormiga del punto azul si solo recorre un lado del cuadrado? Como pueden ver en la imagen, los niños salieron al patio y se enfrentaron al primer problema, que es cómo trazar un cuadrado en una superficie. Algo que aparentemente es sencillo, pero que vieron que hay que cuidar la perpendicularidad, hay que cuidar los grados, e incluso puede que tengan una guía como se ve ahí, ¿no? Que el albañil trazó para realizar en el patio, pero saber si esa línea está perfectamente trazada para el cuadrado. Y como ven, utilizan la regla. Cuando se les dice que es el cuadrado de 1 metro, pues eso implica mucho trabajo. Por eso en la imagen de abajo se ve que utilizaron palos de escoba y podían usar cuerdas y podían utilizar cualquier otro material. En la segunda pregunta es ¿a qué distancia está la hormiga del punto azul si recorre solo un lado? Pero ahora, en lugar de iniciar desde la parte derecha, digamos, como decíamos antes,
inicias del lado izquierdo. Aquí a lo que llegaron es a ver que no importa la orientación, es decir, desde dónde sale la distancia es la misma. Eso también es importante porque nos lleva a ver que necesitamos puntos de referencia y necesitamos contrastar las creencias de los estudiantes. No pudimos avanzar un poco más porque los alumnos no habían llegado todavía a ver teorema de Pitágoras o propiedades de los triángulos. No es tanto lo que queremos hacer las representaciones algebraicas o las ecuaciones algebraicas, porque hay muchos registros de representación. A un estudiante de primaria, muchos registros de representación más semiótica de representación no se les puede pedir. ¿Por qué? Porque no los tienen, simplemente por eso. Pero sí se pueden aproximar mediante otros registros orales al concepto de ¿qué? Pues el concepto de función, una cosa que sorprende, es decir, estás midiendo distancias de algo que se mueve y no en función del tiempo. Es que el tiempo no cuenta, como si la hormiga quiere tirarse una hora parada. Eso no afecta, eso es muy bueno, porque en la experimentación se ponen primero a medir, luego se enfadan entre ellos y luego vuelven, después de un rato vuelven otra vez a medir. Y no pasa nada porque la función no ha variado. Si se hace fuera del aula, tiene sus complicaciones, como ha planteado la doctora Magari. Si se hace en el aula, el maestro tiene que estar preparado a saber que trabajar en grupos no es lo mismo que ir allí y soltarle un rollo y que atiendan todo. Y si lo hacen con ordenador, pues todos creerán que es muy fácil. Ahora, amigo, vete a hacer un cuadrado en la cancha de básquet o haz un cuadrado en la pizarra, que no es tan fácil como no tengas esas reglas, digamos, grandes de pizarra. Por eso lo hacemos en papel. Luego lo podemos hacer en papel, dibujar en papel, o recortar el cuadro y decir, toma, el cuadro está aquí, te marco el punto y me vas contando las medidas que vas haciendo. De manera que generamos nuestro cuadrado con nuestras hormigas y estudiamos principalmente el dominio, es decir, ¿cuánto anda la hormiga? Lo más, si solo va de un lado, anda como mucho 1 metro, pero sí podemos adecuar nuestra experimentación al nivel que consideremos oportuno. Si simulamos, ¿qué podemos hacer? Tanto en la simulación como si tomamos medidas en la simulación es muy fácil, porque vamos recorriendo que la hormiga recorra por aquí y nos va saliendo la distancia que tiene recorrida, que está aquí, ha recorrido 1,3 en esta situación de esta imagen, y la distancia en la que está es 1,32 en esta simulación, y entonces vamos haciendo una tabla de valores. Esto es una forma, un registro de representación tabular que, bueno, por comodidad yo lo he hecho cada 0,1. En el ordenador 0,1 ya es una distancia suficientemente pequeña para no ver nada, porque en el ordenador los píxeles son muy pequeños y no lo vemos. Si nosotros nos movemos en una cancha, pues 1 metro te da para que vayas cambiando cada 5 milímetros, porque si lo haces cada milímetro, de 1 milímetro, 2 milímetros, con una regla no lo aprecias nada. Voy a hacer la simulación. Voy a ir construyendo el punto a punto, es decir, esos puntos que vamos tomando, el recorrido y la distancia, los voy a graficar. Eso lo podemos graficar, con los alumnos se puede graficar perfectamente. Entonces vamos a decir que sí deje rastro y vamos a poner la cuadrícula, porque, claro, dibujar en un papel en blanco, la verdad, es complicado para los estudiantes. Entonces, los dibujos es bueno hacerlo en cuadrícula. Y estos son punto a punto. Tenemos la sensación que están todos juntos, ¿no? Pero eso es mentira, porque eso depende de la velocidad a la que yo me mueva. Lo que pasa es que los puntos están tan cercanos que nosotros no los distinguimos. Y como ya he dicho, sale la línea recta, y como ahora va saliendo esa especie de raíz cuadrada, y una vez que he superado la distancia máxima, que es raíz de 2, empieza a bajar y baja. Es decir, bueno, dice, hasta aquí puedo modificar el punto. Y ahora quiero modificar el punto y lo quiero llevar al centro.
y ahora voy a moverme. Entonces, la distancia que está la hormiga del centro, hay para experimentar miles de cosas. En esta primera actividad, que es la conferencia, la idea era poder darles esta visión general de cómo una actividad puede irse haciendo cada vez más compleja, viéndola en los diversos niveles educativos, porque ustedes saben que uno de los principales problemas que tenemos es esta continuidad en el conocimiento, que es parte de la intención de estas reformas a los planes de estudio. ¿Por qué iniciamos en primaria? Porque recuerden que los niños están pasando, como bien lo comentaron en el chat, de estas operaciones concretas a las operaciones abstractas. Entonces les vamos dando esta primera intención con esta actividad muy concreta. Vamos a ver con calma las actividades, cuál sería el rol del profesor, cuál sería el rol del estudiante. Aquí convocamos incluso a asesores técnicos, pedagógicos, directores, supervisores que quisieran estar apoyándolos a ustedes, porque lo que nos interesa es que la intervención realmente funcione y que no sea para una sola vez, sino que ustedes puedan, a partir de esta capacitación, poder integrar muchas más actividades. Agradecer a todos el espacio, la disposición. Les haremos llegar lo que ya comentamos para que ojalá se den la oportunidad de trabajar con nosotros para llevar esta instrumentación al aula.